Gracias, Javier. Y bueno, hermanos, ayer me estaban actualizando una aplicación y entró este hombre a YouTube para bajar la liga. Y dentro de los videos que pasan, estaba buscando ahí. Estaba una pelea derivada de un accidente vial, bueno, un choquecito vial. Entonces uno va y le reclama al otro y el otro trata de salir y bueno, le ponen, el otro traía un bat y le empieza a pegar, fue horrible. Y ahí es cuando pensamos, ¿cuándo tengo que ser valiente o qué es ser valiente? ¿No? Si nos podemos a pensar por ahí, si nos podemos saber por ahí, nos vamos a dar cuenta que eso no es ser valiente, es ser imprudente, ¿no? Hay que saber escoger cuándo podemos ser valientes, ¿no? Yo me acuerdo cuando me peleaba en la calle sí, pues sí, en la calle. Llegaba y mi mamá y mi abuelita, sobre todo, me decía mi abuelita, pero si al otro no le fue peor, yo te voy a dar más fuerte. Pero conforme fueron pasando los años, ya no era así, ya no era gracia. Ya tenemos que pensar por qué estamos peleando, qué estamos arriesgando. Y todos queremos ser valientes, ¿no? No sé si recuerdas tú la película de Corazón Valiente de Mel Gibson. Había una causa, él tenía un propósito. Aquí Mel Gibson era un hombre justo que peleaba por la libertad de su pueblo. William Wallace. Y fíjate, no sé si recuerdas esta pelea, él dio la vida. Él dio la vida por su pueblo, por la libertad de su pueblo. Al final, cuando a él lo van a ejecutar, grita libertad. Y yo creo que nosotros estamos buscando, hermanos, esa palabra. Porque la dijo Jesús. Porque Jesús es el que nos invita a ser libres. No a estar sumidos en una esclavitud religiosa. Hermanos, hay que separar bien. No porque compartas 20,000 escrituras quiere decir que tú estás bien. Mejor vamos a escudriñar una escritura que necesite mi corazón. Algo que yo pueda compartirle. ¿Sabes qué, hermano? Estuve luchando ayer y mira, leí la Biblia y esta escritura animó mi corazón. Esta escritura me ayudó y bueno, hermanos, fíjate, Jesús nos dice que busquemos la verdad y la verdad nos hará libres. Como Walter Wallace gritó libertad, nosotros estamos queriendo liberarnos ¿de qué? De la religiosidad. ¿De qué más? Y abro micrófono. ¿De qué te quieres liberar? ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es? Quizá del pecado te quieres liberar, ¿no? ¿De qué otra cosa te quieres liberar? De la opresión, del mundo. Quizá, ¿no? Pero fíjate. Del miedo. ¿De qué, perdón? Liberarme del miedo, de los miedos que hay. Ok, liberarnos de miedo, de temor. Fíjate, y para eso tenemos que ser valientes. Valientes como Jesús, que Él murió en la cruz por nosotros. Para eso tenemos que nosotros buscar la forma de gritar libertad, aun cuando nos cueste la vida. Pero, hermanos, muchas veces no es la vida física, sino es la vida que nos está ofreciendo el mundo. Y fíjate, vamos al diccionario. La palabra valentía, primero en la Biblia, no... Bueno, primero vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Define la palabra valiente como una persona capaz de acometer una empresa arriesgada a pesar del peligro y el posible temor que puede esto acarrear, que suscita. Otra vez, valiente, persona capaz de acometer una empresa arriesgada a pesar del peligro y el posible temor que se suscita, ¿no? Y hay que ser valiente para muchas cosas, ¿no? Quizá
A ti te costó trabajo dar el paso para pedirle a alguien que fuera tu novia cuando eras adolescente. Y fuiste valiente y te arriesgaste, ¿no? Y era una empresa que después resulta que la novia fue tóxica o el novio fue tóxico. Y es algo arriesgado, realmente no sabemos a dónde nos va a llevar. Pero la palabra de Dios sí sabemos a dónde nos va a llevar, hermanos. Nos va a llevar a la salvación, nos va a llevar a la vida eterna. Como oraba esta mañana nuestro hermano Javier. Y la palabra valentía en la Biblia no tiene un significado diferente. En hebreo la palabra es gibor, con doble B, que significa guerrero fuerte, osado y sin temor a la batalla. Para un par de hermanos, esta clase la di hace algunos años, pero quise darla el día de hoy. Te pido que tengas paciencia. Y no sé en qué personaje de la Biblia tú puedes decir, este hombre fue valiente. De inicio, a mí me hace pensar en Abraham. Él obedecía a Dios. Pero cuando Dios le dice a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham se acuerda que su primo Lot estaba ahí. Y dice, ¿cómo le digo a Dios? Y Abraham, en forma de pregunta, apelaba a la misericordia de Dios, de que no destruyera a todos, pensando justamente en su primo y en la familia de su primo. Fíjate, Abraham no fue contencioso, no retó a Dios, sino él pero él le pidió a Dios, apelando a su compasión por sus parientes. Y fíjate, lo convenció al final. Ya conoces esta historia y la vamos a ver un poquito más adelante. Pero yo quiero preguntarte, ¿cómo tú le pides a Dios? ¿Cómo tú le pides la compasión? ¿Cómo le pides la gracia? ¿Le exiges? ¿O realmente piensas que te mereces todo lo que le estás pidiendo a Dios? A lo mejor pensamos que merecemos todo lo que estamos pidiendo y no le pedimos que se haga su voluntad. Eso es algo que muchas veces tenemos que reflexionar, hermanos. Pensar si somos valientes o somos broncudos o somos orgullosos. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Y cómo le estás pidiendo a Dios? ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? Mira, vamos a ver el pasaje que te dije. Génesis 18 del 20 al 33. Entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no, he de saberlo. Dos de los visitantes partieron de ahí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó al Señor y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que hay ahí? Lejos de ti el hacer tal cosa, matar al justo con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? El Señor le respondió, si hay 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Abraham le dijo, reconozco que he sido muy atrevido a dirigirme a mi Señor. Yo apenas que soy polvo y ceniza, pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. ¿Destruirás toda la ciudad si faltan esos 5? ¿Y si encuentro 45 justos? No la destruiré, contestó el Señor.
Pero Abraham insistió, tal vez se encuentren solo 40. Por esos es 40 justos no destruir la ciudad, respondió el Señor. Abraham volvió a insistir, no se enoje, mi señor, pero permítame seguir hablando, tal vez se encuentren solo 30. No lo haré si encuentro allí esos 30, contestó el Señor. Abraham sigue insistiendo, sé que he sido muy atrevido a hablarle así, mi señor, tal vez, pero se encuentren solo 20. Por esos 20 no la destruiré. Abraham volvió a decir, no se enoje, mi señor, pero permítame hablar una vez más, tal vez se encuentren solo 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor. Por última vez, cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de ahí y Abraham regresó a su carpa. Vamos a hacer una pausa, hermanos, y no una pausa comercial, sino a la escritura. Y vamos a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos recibido un gran milagro del Padre? Un milagro muy grande. Miramos hacia atrás y todo quedó destruido. Pero tenemos una nueva oportunidad. Quizá fracasaste en un matrimonio y tienes una nueva oportunidad. Pero te das cuenta que todo atrás quedó destruido. Que tu vida pasada quedó ahí. Y después Dios nos dice, es por aquí. Yo venía de una vida donde destruí a mucha gente, donde hice mucho daño. Y yo pensé que no tenía remedio. Y Dios me dijo, como diría, en paz descanse, nuestro querido Leonel Torres, ¿sabes qué, papá? Es por aquí. Y Dios utilizó a Leonel para dar una prédica que conmovió mi corazón, y que me hizo pensar, aun cuando todo está destruido, tengo una nueva oportunidad. Y Dios me dijo, es por aquí. Y lo único que yo quería hacer era obedecerlo, para no volver a destruir como todo lo que había yo dejado atrás. Dios nos dice, sigue el camino. Dios nos dice, es por aquí. Pero volvemos a tomar una decisión personal. ¿Por qué? Porque dudamos. ¿Por qué no creemos o por qué creemos que tomamos la mejor decisión? ¿Qué es lo que pasa? Mira, vamos a revisar, vamos a tomar otra vez la Biblia y vamos a revisar otro pasaje adelantitito, en donde estábamos en Génesis 19, desde el versículo 15. Así que al amanecer, los ángeles le insistieron con Lot, exclamaron, apúrate, llévate a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada. Como titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijas, y lo sacaron de la ciudad porque el Señor les tuvo compasión. Cuando ya los habían sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo, escápate, no mires hacia atrás ni te detengas en ninguna parte del valle. Huye hacia las montañas, no sea que perezcas. No, Señor mío, por favor, respondió él. Tú has visto con buenos ojos a este siervo tuyo y tu lealtad ha sido grande al salvarme la vida, pero yo no puedo escaparme a las montañas, no sea que la destrucción me alcance y pierda yo la vida cerca de aquí. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña, en la que podría refugiarme. ¿Por qué no dejan que me escape hacia allá? Es una ciudad muy pequeña y en ella me pondré a salvo. Fíjate, Dios, por medio de los ángeles, lo había salvado, a él y a su familia. Y le dijo, es por aquí. Y él le dijo, no, es que por ahí no sé cómo me vaya.
mira, mejor me voy para acá. Mejor acá me quedo. Quiero que sepas que Dios nos permite tomar decisiones. Hermano, Dios nos dio libre albedrío. Y es personalísimo, hermanos. Dice la palabra que nosotros no pagaremos por los pecados de nuestro padre, ni los pecados pagarán, ni los hijos pagarán por los pecados de su padre. A veces tenemos que dejar que los hijos tomen decisiones, buenas o malas, pero deben de tomar decisiones. Y en las malas decisiones, como lo vimos con Jonás, Dios está ahí. Y en las buenas decisiones, Dios está ahí. Pero tú tienes que decidir qué es lo que vas a hacer. Tú tienes que decidir si quieres regresar al Padre o quieres seguir en ese camino que a donde te lleva, seguramente a la destrucción. Punto número 1. Tú tienes que decidir a dónde vas. Tú tienes que decidir dónde vas a vivir. Punto número 1. Escoge tu territorio, pero escucha a Dios. Sin duda, Lot no tomó la mejor decisión. Otra vez te repito. Punto número 1. Escoge tu territorio, pero escucha a Dios. Lot no tomó la mejor decisión. Ya sabemos que terminó en una cueva viejo. Y bueno, su vida no fue de provecho. Pero ahora vamos a ver un ejemplo de lo que es escuchar a Dios. Los ángeles le dijeron a Lot: ve a las montañas. Le habían dado un territorio para que lo cuidara y lo prosperara. Y él tomó su decisión. Ahora vamos a ver el ejemplo de alguien que obedeció a Dios. Vamos a Josué 1 y vamos a leer el versículo del 1 al 8. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas, tal como le prometí a Moisés. Yo les entregaré a ustedes todo el lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como yo estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, y así prosperarás y tendrás éxito. Ya decidiste seguir a Dios. Ahora tenemos que obedecerlo. Y te dice: sé fuerte y valiente. ¿Sabes por qué? Porque no va a ser nada fácil. Sé fuerte y valiente porque tienes que perdonar y no quieres perdonar. Sé fuerte y valiente porque tienes que soportar y no quieres soportar. Sé fuerte y valiente porque tienes que servir y no quieres servir. Sé fuerte y valiente porque tienes que dejar tu pecado y no quieres dejar tu pecado. Tenemos que ser fuertes y valientes. Y te dice: no te voy a dejar, pero mira, obedece todo lo que yo te mando y estaré contigo, como lo en la mañana también Javier, hermanos. Esa es la promesa. Aquí Dios se la hace a Josué. Pero Jesús nos las hizo a nosotros también. Hermanos, dice: no te apartes de ella. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas.
Ten en tu mente y en tu corazón las enseñanzas. Si ya decidiste, hermano, seguir a Jesús, decidiste obedecer la ley. Si ya tienes tu territorio, tienes tu matrimonio, tienes tu casa. Perdón, pasa una moto y se emociona. Si ya tienes tu casa, si ya tienes tu lugar, si te tocó cuidar a tu mamá. Sí, un segundo, por favor. Un segundito. Sí, brother, aviéntalo, ¿no? Por favor. Rápido, brother, por favor, que estoy viendo una clase. Perdón. Si ya tienes tu territorio que defender, ya tienes tu casa, ya tienes tu trabajo también es un territorio que defender. Si ya tienes tu familia, ahora, hermanos, lo tenemos que defender. Por eso, vamos al punto número 2. Escoge las armas para salir victorioso. Yo te pregunto, ¿cuánto te ha costado mantener tu trabajo? Yo te pregunto, ¿cuánto te ha costado mantener tu casa? A todo hay que darle mantenimiento, ¿estás de acuerdo? ¿Cuánto trabajo te ha costado mantener tu matrimonio? ¿Cuánto trabajo te ha costado incluso construir tu casa? Darle mantenimiento. ¿Cuánto trabajo te ha costado tener una familia bonita? Ahora, lo tenemos que defender, hermanos. El punto número 2, escoge las armas adecuadas para salir victorioso. Primera de Samuel 17, del 37 al 40. El Señor me libró de las garras del león y del oso. También me librará del poder de este filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl visitó a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. Y David, Señor, espada sobre la armadura, e intentó caminar, pero no pudo, porque no estaba acostumbrado. Saúl le dio lo mejor, las armas que él pensó que eran lo mejor. Pero David no pudo ni caminar, porque no estaba acostumbrado. No pudo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. Y de modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego tomó su honda en mano, se acercó al filisteo. Hermano, ¿no te ha pasado que muchas veces quieres ponerte la armadura de alguien que lo has visto salir victorioso? Pero esa armadura, ¿sabes qué? Esa medida de alguien más, no es a tu medida. Fíjate, cuando queremos ponernos la armadura de otra persona, no nos va a quedar. ¿Por qué? Porque las batallas son diferentes. Porque las luchas son diferentes. Porque tu necesidad es diferente a la mía. Porque las necesidades de todos los que estamos conectados es diferente. Por eso la armadura no te va a quedar. Nuestras luchas son diferentes. Porque las necesidades son diferentes. Porque el Goliat de cada quien es diferente. Por eso debemos de buscar nuestra propia armadura. Cuando tú lees por primera vez este pasaje que dices, no manches, 5 piedritas, ¿con eso se va a defender contra un gigante?
contra un gigante de 3 metros, dice la Biblia aproximadamente. Pero ¿sabes qué? Y quizá digas, ¿no? Pues no, con orar en la mañana no te va a solucionar. Tienes que orar todo el día y toda la noche y a todas horas y ayunar. Pero quizá la persona que le estás dando el consejo es diabético. Y si no come le va a dar una hipoglucemia y se va a poner muy mal. Tenemos que pensar en todo y cada uno tiene que buscar dentro de su corazón qué armadura utilizar. Porque esas 5 piedritas, en esas 5 piedritas estaba la confianza en Dios. ¿En qué piedritas vas a poner tu confianza en Dios? ¿O en qué vamos a poner nuestra confianza en Dios? Fíjate, hermano, David puso todo en manos de Dios y eso, hermano, es el común denominador que tenemos que orarle a Dios. Y ahí sí, si está en tu corazón ayunar, ofréceselo a Dios. Si está en tu corazón orar en la tarde a determinada hora, en determinado lugar, ofréceselo a Dios. Nuestras batallas son diferentes, pero nuestra fe, hermanos, es la misma. Vamos a seguir leyendo y vamos al tercer punto. Escoge tu batalla y sal por la victoria. Nuevamente te doy el nombre del tercer punto, el título del tercer punto. Escoge tu batalla y sal por la victoria. Vamos a seguir leyendo. 1 Samuel 17 del 41 al 50. Este por su parte también avanzaba hacia David. Detrás de su escudero le echó una mirada a David y al darse cuenta que era apenas un muchacho, y dice la Biblia, trigueño y buen mozo, que bueno, nada que ver, pero lo arregló bonito, lo miró con desprecio. Le dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió, ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Vamos a hacer una pausa ahí. Hermanos, tu gigante, tu Goliat, te va a querer atemorizar, te va a querer llenar de miedo, te va a decir, no puedes, ni lo intentes, no me sirves ni para el arranque. El pecado te va a decir, ¿sabes qué? No vas a poder hacer las cosas bien, no vas a poder perdonar, no vas a poder ser espiritual. Eso te va a decir tu Goliat, hermanos. No vas a poder salir adelante en esto. No lo intentes. ¿Acaso soy un perro? O sea, tú con tus armas no me vas a derrotar. Así te dice el pecado. Así te dice ese estilo de vida que has llevado por tantos y tantos años. Vamos a continuar. David le contestó, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Rey de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es de Dios. Y Él os entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, este también corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente, metiendo la mano en su bolsa con una piedra, y con la honda la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la cabeza, en la frente, con la piedra incrustada entre ceja y ceja. El filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar espada. Luego corrió donde está el filisteo, le quitó la espada y desenvainando
lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que había muerto, salieron corriendo. David salió con la victoria porque sabía que Dios estaba con él. Hermano, cuando el peligro, cuando el pecado, cuando tu pecado se te enfrenta y se echa a correr para pegarte con todo, David corrió igualmente para pegarle con toda la fe, con toda la fuerza, con toda la convicción a este Goliat. Quizá cuando ves que el pecado corre para alcanzarte, te haces para atrás. Tenemos que confiar en Dios, hermano. David salió con la victoria porque sabía que Dios estaba con él. Tú estás seguro que Dios está contigo. Tenemos que hacer todo para asegurarnos que Dios está con nosotros. Quizá por eso tenemos miedo de enfrentar nuestras batallas. Quizá por eso tenemos miedo incluso de defender nuestro territorio. Quizá por eso dudamos de la grandeza de Dios. Otra vez, hermano, David estaba seguro de que la victoria era de Dios y la puso en manos de David. Estaba seguro de que Dios estaba con él. No le importó que era un gigante. No le importó que fuera más fuerte. No le importó que aquel hombre Goliat toda su vida se había dedicado a la guerra. Había sido entrenado como un guerrero. No le importó porque David era un guerrero de Dios. Porque él defendió su territorio. Porque utilizó la armadura correcta. Y porque David puso su confianza en Dios. Vamos a concluir, hermanos. Conclusiones. Escoge tu territorio, pero escucha a Dios. Mira dónde te quiere poner o dónde te puso y con qué propósito. Y ten confianza. Escoge las armas adecuadas para salir victorioso. La oración, quizá. El ayuno, quizá. Un cambio en tu forma de vivir. Un cambio en tu forma de pensar. Un cambio en poner tu confianza en el Señor. Obedecer es una lata. Ayer mi esposa salió a una empresa nueva. Quiero decir, a un lugar nuevo. Y no hizo la comida, por ejemplo. No la terminó. Yo también llego de trabajar y después del aguacero. ¿Tú crees que yo quiero terminar la comida? No. Pero lo hice con todo mi amor. Quizá tú no quieres hacer algo. Y cuando llegó, comió muy rico y eso me llenó a mí de alegría. ¿Tú crees que yo quiero servir? No, yo quiero ser servido. Pero hermano, tenemos que darnos cuenta que tenemos que servir. Que si yo decidí casarme, yo tengo que esforzarme por servir a mi esposa. Y ella tiene que esforzarse por servirme a mí. Hermano, tenemos que pensar que tenemos que cambiar. Por eso se llama metanoia. La palabra es metanoia. Cambio de mente. Y un cambio de mente es un cambio de vida. Tenemos que cambiar. Tenemos que poner nuestra confianza en el Padre y obedecer sus mandamientos, obedecer sus mandatos. Nos las dejó sencilla, más sencilla que antes, sí, porque tenían todos sus mandamientos y aparte tenían los libros de los ancianos, hablo de los judíos, que tenían que obedecer. Pero aún así, y luego lo vamos a ver, le daban la vuelta, como nosotros le damos la vuelta o intentamos darle la vuelta al pecado. ¿Cómo? Acomodando las escrituras a tu conveniencia. Por eso, las escrituras no son de una forma de pensar particular, no son de una interpretación particular.
Hermanos, si cambiamos todo esto, Dios nos va a dar la armadura adecuada. Órale, pídele y vas a ver cómo Él te va a dar la armadura adecuada para ti, a tu medida. Vas a poder caminar, vas a estar cómodo y a la vez desafiado. Eso, ¿sabes cómo pasa? Con tu relación personal con Dios. Si tú quieres que te dé tu armadura a tu medida, ten una relación personal con Dios. Y vas a ver cómo esa armadura cada vez se endurece más y más y más y más y más. Escoge tus batallas y sal por la victoria. Tenemos que estar convencidos, hermanos, que en nuestras batallas, cada una debe tener un propósito. El ser mejor cada día. El pelear de adentro hacia afuera, porque la pelea primero es interna. El querer pelear de adentro hacia afuera y sacar todo lo malo de adentro, confiando en el Padre, confiando en Jesús, confiando que no hay enemigo gigante, no hay enemigo invencible, si todo lo ponemos en manos de Dios. ¿Quién es tu Goliat? ¿Qué estás defendiendo? Escucha al Padre, ponte la armadura y sal a pelear la batalla. Y a Dios, hermanos, sea toda la gloria. Gracias.